¿Y cómo se aplican los métodos de investigación? Eh, de- Desde este punto de vista, viéndolo aquí en este cuadro, en forma mucho más amplia, el método descriptivo, el objetivo básico y cómo eh, se realiza, ¿correcto? Bien, en cuanto al método descriptivo, el objetivo básico ha sido observar y registrar la conducta. De repente, una semana, de repente dos o de repente un mes. Bien, aquí en cuanto a método descriptivo, vamos a ver aquí, descriptivo, observar y registrar la conducta. Este observacional, la meta del investigador es describir fenómenos, situaciones, contextos, sucesos, detallar cómo son y cómo se manifiestan. En cómo se realiza estudios de caso, encuestas, observaciones naturalistas, etcétera. Y en cuanto al método descriptivo, pues, como les vuelvo a repetir, va a describir los fenómenos, las situaciones, los contextos, los sucesos, va a detallar cómo son y cómo se manifiestan, ¿no? Y en cómo se realiza, pues, este método descriptivo es el estudio descriptivo, el comportamiento de los sujetos, ¿no? El comportamiento de los sujetos en los cuales nosotros vamos a poder, digamos, avisorar eh, dentro de su medio, de su hábitat, cómo se comporta este sujeto. En el estudio descriptivo, el comportamiento de los sujetos se observa en su ambiente natural. En este sentido, nosotros vamos a ver que el estudio descriptivo, ¿no?, que se va a dar tiene que ser en un ambiente natural y también de una manera espontánea, ¿no? Y su principal desventaja es que el prejuicio o la direccionalidad del observador, en este caso del investigador, de alguna manera puede distorsionar lo observado. Como por ejemplo, supongamos que el investigador quiera averiguar acerca de cuál es el comportamiento de los adolescentes durante sus horas, por ejemplo, de recreo. Entonces, o en el lapso de recreo, los intermedios, etc. Entonces, el investigador se va a colocar en algún punto, digamos, supongamos que estamos hablando de un colegio, entonces de repente el investigador se va a colocar en el balcón, en algún lugar donde pueda pasar inadvertido, y va a empezar a registrar con una hojita, con un papel, todas las conductas que observa de los adolescentes. Lo va a registrar. En ese sentido, al ir registrando, va a tomar nota, obviamente, ¿no? Pero lo tiene que, digamos, hacer en el ambiente, en el hábitat natural. En este caso, los adolescentes no saben que están siendo observados y van a actuar con naturaleza y con espontaneidad, porque de repente ellos les gusta unirse en pares o de repente les gusta en la hora de recreo conversar acerca de los chicos o las chicas que les agradan, les gustan o les parecen simpáticos, etcétera. Entonces, todas esas conductas que se van manifestando, el investigador va registrando. Por eso dice
que el objetivo básico es observar y registrar la conducta, ¿no? Y se realiza, pues, puede ser también con estudios de caso, puede ser encuestas, puede ser observaciones naturalistas, etcétera. En este sentido, nosotros debemos entender que es importante que el investigador de alguna manera no sesgue la información. A veces lo puede hacer involuntariamente, dejándose llevar por sus prejuicios, dejándose llevar por ciertas situaciones de no aceptar de repente quizás algo que está en contra de sus preceptos, sus valores, en fin. Entonces puede llegar a sesgar, ¿no? Esto sería realmente una situación bastante delicada porque comprometería a este estudio de investigación, ¿no? Bien, también tenemos nosotros dentro de los métodos, tenemos al método de correlación. Cuando nosotros hablamos del método de correlación, pues tiene como finalidad conocer la relación entre dos o más conceptos. Es decir, cómo se relaciona el concepto A con el concepto B, ¿no? Hay una relación entre dos o más conceptos, categorías incluso, o variables en una muestra o contexto en particular. Por ejemplo, podemos correlacionar, decir, cómo se correlaciona, digamos, en el ámbito laboral, ¿no? Las mujeres ingenieras y los hombres ingenieros. Entonces voy a correlacionar, hay dos variables, ingenieros varones e ingenieras mujeres. Entonces hay una conexión, hay una comparación, una correlación, ¿no? Por eso tiene como finalidad conocer la relación entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular, ¿no? Ahora, la relación entre variables puede ser directa o puede ser inversa, ¿no? En ese sentido. Y luego también debemos entender que según el estudio correlacional que nos va a servir para evaluar pues, el grado de asociación entre dos o más variables, primero se mide cada una de estas, ¿no? Y, por ejemplo, yo quiero medir la variable, digamos, cuál es la reacción de los varones, ¿correcto? Frente a los partidos de fútbol. Entonces yo primero voy a medir las respuestas, las actitudes, el comportamiento de los varones frente a un partido de fútbol y luego voy a hacer lo mismo, voy a medir, voy a cuantificar, voy a valorar las conductas, comportamientos de las mujeres frente a un partido de fútbol. Entonces, luego, una vez que yo haya hecho la medición de cada una de estas variables, porque la variable 1 es varones, la variable 2 mujeres, recién voy a analizar, voy a establecer las vinculaciones, ¿no? Entre una y otra variable, utilizando pues las técnicas estadísticas, ¿no? En ese sentido. Luego, también tenemos otro método de investigación que es el experimental. En este método de investigación experimental, se permite establecer una relación de causa-efecto. Obviamente entre dos o más variables. Por ejemplo, al estudiar la influencia de una variable sobre otra, es necesario
que una de ellas permita ser dosificada, ¿no es cierto? ¿No? O también manipulada por el experimentador, ¿no? Manipulada por el experimentador. Ahora, ¿cómo se realiza? Manipulando uno o más factores y utilizando la asignación aleatoria. ¿Cómo así? Pues vamos a ver. Por ejemplo, en el método experimental se trabaja básicamente con dos tipos de variables. Una variable independiente, que es la causa, que puede ser manipulada por el experimentador, ¿no? Para probar su influencia sobre la variable dependiente, que son los efectos, que son las consecuencias. Entonces, decimos pues que en el experimento se utiliza como mínimo dos tipos de grupos, ¿no? Un grupo experimental que es sometido a la variable independiente y otro denominado grupo control que no es sometido a la variable independiente. Y usado para compararlo con el grupo experimental. Este método asegura una mayor objetividad en las conclusiones, por lo cual es el método científico por excelencia, ¿no? En ese sentido, porque justamente es experimental. Veamos otro ejemplo. Supongamos que nosotros queremos ver cómo el uso de la tecnología de alguna manera va a influir en, digamos, el rendimiento académico. Entonces, la variable independiente, que es la causa, va a ser manipulada por el experimentador para probar su influencia sobre la variable dependiente, en este caso el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces voy a tener dos grupos. Un grupo en la cual no va a utilizar ningún tipo de tecnología, digamos de las NTICs, que son, por ejemplo, la computadora, etcétera. Y vamos a ver el rendimiento académico que tiene este grupo de estudiantes sin uso de las NTIC. Y vamos a ver en otro grupo la manipulación pues, de la variable independiente, que es decir, le aplicamos el uso de la tecnología para ver los efectos en el rendimiento académico de este grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, volvemos a repetir que pues, este método experimental se trabaja básicamente con dos tipos de variables, que es la variable independiente y la variable dependiente, en este sentido. Ok. Vamos a hacer una retroalimentación, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis, aquellos estudiantes que han estado haciendo sus consultas por medio del chat. No se preocupen, vamos a hacer una retroalimentación. Así que vamos a estar todos contentos y vamos a ir viendo paso por paso. Habíamos nosotros estado hablando acerca de las escuelas psicológicas. En este caso, habíamos nosotros hablado de la escuela del estructuralismo. Y habíamos nosotros mencionado que la escuela psicológica del estructuralismo, su representante es Edward Tishner, ¿no es cierto? En este aspecto, nosotros hemos mencionado que Tishner básicamente la denomina estructuralismo y sostenía que la mente consciente está estructurada por tres elementos conocidos como los átomos de la mente, Entonces, en este aspecto
del estructuralismo, conocido como, que nos planteaba de los átomos de la mente, debemos recordar pues que Tishner fue nada menos que discípulo de Wilhelm Wundt. ¿Se acuerdan ustedes que hemos mencionado que Wilhelm Wundt fue considerado el padre de la psicología científica, ¿no? Porque él fue el pionero en proponer a la psicología como una ciencia. Y Tishner, pues como su discípulo, también hablaba acerca de los 3 elementos fundamentales conocidos como los átomos de la mente. En este aspecto, cuando hablaba de los átomos de la mente, mis queridos estudiantes, se refería a sensaciones, se refería a sentimientos y se refería a imágenes. Por eso es estructuralismo, ¿no? Es decir, sostenía que la mente consciente está estructurada, de ahí viene su nombre de estructuralismo, por 3 elementos, ¿no? Que eran conocidos como átomos en la mente, los cuales se refieren a las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Muy interesante, ¿verdad? Y también planteaba que el método de investigación fue la introspección, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, introspección experimental, que va a dar pues un estatus científico a la psicología, ¿no? Esta introspección experimental, por el solo hecho ya de ser experimental. Ya pues ustedes dirán, ¿y cómo es eso de la introspección experimental? ¿Se acuerdan pues que también Wilhelm Wundt planteaba que se le daba la oportunidad a los sujetos que se entrenaban dentro del laboratorio, los llevaban a las personas, los ubicaban dentro del laboratorio y luego les enseñaban a que puedan verbalizar lo que puedan sentir, por ejemplo, si se les presentaban colores, qué es lo que se sentían, si les presentaban imágenes, qué es lo que les traía como recuerdo, o qué sensaciones, o qué pensamiento, en fin. Entonces, las personas tenían que verbalizar dichas vivencias, ¿no? Y eso se lograba ¿cómo? Pues mediante la introspección, ¿no? Es decir, a ver cómo me siento, a ver si yo te muestro el color azul, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo me siento más estresado, relajado, en fin, ¿no? Entonces iba verbalizando. Esto es la escuela psicológica del estructuralismo, ¿correcto? Bien. Y luego nosotros tenemos a, a la otra escuela que es, digamos, conocido como funcionalista, ¿no? Conocido como funcionalista o funcionalismo. En este caso, nosotros vamos a recordar a Williams, James y a Dewey. ¿Y qué es lo que ellos planteaban en esta escuela? Ellos planteaban algo interesante. Decían pues que el objeto de estudio de esta escuela fue la función de la conciencia en la adaptación al medio. La función de la conciencia en funcionalismo en la adaptación al medio. O sea, los temas de su interés se centraron en el estudio de aprendizaje, ¿no? Los hábitos y también pues la adaptación. Y además, también ellos hablaron sobre los tópicos, ¿no? Que pudieran aplicarse en la vida cotidiana, sobre el pragmatismo. Y un punto importante que recordar es que utilizaron el método de investigación, ¿no? Utilizaron el método de investigación y este método de investigación fue la introspección experimental, Y por eso, en ese sentido, en el funcionalismo se propició la medición psicológica mediante el uso del test. ¿Recuerdan ustedes que les hice un ejemplo y
y recordar a aquellas personas que han tenido la experiencia de pasar por una evaluación psicológica, por ejemplo, cuando necesitaban hacer su orientación vocacional. Entonces, recordemos que gracias a James, a Dewey, puesto que ellos son los fundadores de la psicometría, se crearon estos instrumentos para ayudar a los profesionales de la psicología en la evaluación psicológica de diferentes áreas. Se puede medir inteligencia, personalidad, autoestima, etc. Entonces, William James y también Dewey fueron representantes de esta escuela funcionalista, ¿no? Muy interesante. Y luego, recordemos que también hablamos de la reflexología, ¿no? De Ivan Pavlov, de Bechterev, ¿no? En la cual afirma que en la actividad psíquica, o sea, afirma que la actividad psíquica es un reflejo de la actividad cerebral. Pavlov, pues, se encarga de estudiar acerca de las conductas reflejas, en la cual él hace un experimento con un perrito, está amarrado con un arnés, y le incrusta un tubo de ensayo por sus glándulas salivales. Y luego le muestra un trozo de carne al perro, y el perro, digamos que en forma autónoma, empieza a salivar frente a ese trozo de carne. ¿Eso qué implica? Implica que hay una respuesta refleja. Y Pavlov nos va a hablar pues acerca de cómo se produce esa actividad psíquica a partir de los reflejos, ¿no? Ese conocimiento clásico, esas respuestas automáticas. Y en ese sentido, Pavlov nos habla acerca del estímulo incondicionado. En este caso, el trozo de carne sería el estímulo incondicionado. Y la respuesta de salivación frente a ese estímulo incondicionado, o sea, ¿por qué incondicionado, estimados alumnos? Incondicionado se refiere a que es algo natural, no aprendido, ¿no? Entonces, porque nadie nos enseñó a nosotros salivar, lo hacemos frente a nuestros alimentos, ¿no? Entonces, el perrito, al ver el trozo de carne, que es su alimento, empieza a salivar en forma autónoma, ¿no? Y eso empieza a estudiar Pavlov, esa conducta refleja, y a esta carne, ese trozo de carne le llama el estímulo incondicionado, y a la salivación frente a la carne, la respuesta es incondicionada. Es decir, siempre frente al estímulo incondicionado se produce una respuesta incondicionada, o sea, natural, no aprendida. El siguiente paso nos habla acerca del estímulo neutro. ¿Y qué vendría a ser el estímulo neutro para el planteamiento de Pavlov? Cualquier estímulo que no nos produce ningún tipo de respuesta. Por ejemplo, yo te enseño un lapicero. ¿Tú tienes apetencia, ganas de comerte lapicero, te saliva por poner un lapicero? No, ¿verdad? En absoluto. ¿Te enseño un mouse? ¿Te produce apetencia, alguna situación refleja? No, te es indiferente. Te enseño una campana. Ahora que ya estamos en Navidad, la campana de Belén. ¿Apetencia, alguna respuesta refleja de salivación o alguna otra situación? No. Entonces, a estos estímulos que no nos producen ningún tipo de respuesta refleja, ningún tipo de una respuesta dada por el sistema nervioso autónomo, le llamó Pavlov el estímulo neutro, porque no nos produce ningún tipo de respuesta. Pero después Pavlov demostró que si apareamos, o sea, si presentamos en forma conjunta, contigua, el estímulo neutro con el estímulo incondicionado, podríamos lograr algo interesante. Por ejemplo, si todos los días le presentaba al perro una campana, el sonido de la campana, o sea, el momento que le entregaba la carne, tocaba la campana y el perro automáticamente salivaba. Salivaba porque
veía la carne. Día número 10, enseñaba la carne y de la misma manera, en forma con digamos, juntos, en forma con los dos elementos, los dos estímulos juntos, tanto la carne como el sonido de la campana, el perro salivaba. Día 80, enseña solamente la campana y escucha el sonido solamente la campana y no enseña la carne y el perro salivaba. ¿Qué descubrió ahí Paulo? Descubrió que después de tantas veces que había sido apareado los dos estímulos, tanto el neutro como el estímulo incondicionado, el perro logra tener una respuesta incondicional. Pero cuando solamente presenta ya la campana y esconde y no presenta la carne, y como ya había habido tantas veces el mismo ensayo, el perro tan solamente con escuchar la campana empieza a salivar. ¿Qué demostró Paulo? Demostró que el estímulo neutro se había vuelto un estímulo condicionado. ¿Por qué la palabra condicionado? Aprendido. Y hace que la respuesta frente a ese estímulo condicionado es una respuesta también condicionada, aprendida. Es decir, que aprendió el perro a salivar, tan solo escuchar el sonido de la campana, aún sin ver la carne, porque sabía que iba a proporcionarse la comida, el alimento. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos, ¿no? Así es, Samira, ¿sí? Samira asoció el sonido de la campana a la carne. Muy bien, Samira, muy bien, felicitaciones. Está entendiendo la teoría de Paulo. Muy bien, ya voy a continuar haciéndole el feedback y vamos respondiendo también a Dieguito y a Jonathan. Ok, bien, entonces ya quedó claro, ¿no? Ese es el trabajo que hizo Paulo sobre conocimiento clásico y respuestas automáticas. Estamos haciendo un feedback, estimados estudiantes, para que quede todo bien fijo, bien claro. Ahora, veamos otra escuela psicológica llamada el conductismo, que ya les había hablado. Watson, pues, siempre tenía una posición en la cual decía, para que la psicología sea considerada como ciencia, su objeto de estudio tiene que ser algo observable, verificable, cuantificable, medible. Y decía Watson, pues, criticando a las otras escuelas, no puede ser, pues, la conciencia, porque la conciencia no se observa, decía, no puede ser otro tipo, el alma o la mente, tiene que ser algo observable. ¿Y qué sí se podía observar? Según el conductismo, la conducta. Entonces, Watson va a, básicamente, a plantear como objeto de estudio la conducta, la cual puede ser observada y medida. Y por ello, pues aplicó rigurosamente la metodología científica mediante el estudio experimental objetivo y natural de la conducta. Y él empieza a demostrar que la conducta, digamos, algunas conductas, pues, son aprendidas. Por ejemplo, ¿cuántas personas le tienen miedo cuando ven a un ratoncito? Hay personas que ven un ratón y gritan, se desesperan. Y yo les pregunto a las personas que a un ratón, ¿alguna vez en tu vida tú has visto a un ratón que te persiga por toda tu casa o te persiga por la calle queriéndote morder o atacar? Jamás hemos visto eso. Sin embargo, la gente ve un ratón, grita, se desespera, se sube encima de la mesa, no saben qué hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué le tienes tanto miedo si nunca hemos visto un ratón que te ataca? Es porque, por ejemplo, el conductismo nos daría una respuesta y nos diría que hemos aprendido a tenerle miedo. Es decir, que la fobia, por ejemplo, es una conducta aprendida. Y por eso él hizo un experimento con el niño Albert, ahí lo ven al niño, el pequeño, en la cual, como todo niño inocente, pues ustedes saben que a los niños les encanta jugar con los animalitos. Así que
Y los niños no discriminan con qué animalito van a jugar. Le puedes dar un perro, le puedes dar un gato, le puedes dar una rata y él va a jugar igual porque les encanta. Entonces, al niño se le pone una rata albina, blanquita de laboratorio para que manipule y el niño frente a la rata se emociona, se alegra, quiere jugar con el animalito. No le tenía miedo en absoluto porque es un niño inocente. Entonces, entonces Watson empieza a demostrar su teoría del condicionamiento y en la cual cada vez que el niño estaba a punto de tocar a la rata con un guante de acero, golpea fuertemente y ese ruido estridente hace saltar al niño. Y lo que le asusta es ese sonido estridente del guante de acero que va a golpear, ¿no? Y cada vez que el niño cogía la rata. Como lo ha pareado tantas veces, es decir, tantas veces lo ha hecho, el niño empezó a tener fobia y miedo a la rata, ¿no? ¿Por qué? Porque la asociaba al susto, ¿no? Veo la rata y ya sé que viene ese ruido estridente, ¿no? Y que le va a causar estragos. Y empieza a desarrollar una conducta fóbica. De esa manera, Watson demostró que la conducta, por ejemplo, la fobia, era aprendida, ¿no? Y otra vez, usando pues su metodología científica mediante el estudio experimental objetivo. Obviamente también esta escuela fue criticada porque al final Watson lo dejó al niño Albert así, a su libre albedrío, y nunca se preocupó en hacer que pudiera después superar ese trauma que le produjo. Y además fue criticada esta teoría porque ya no se permite, pues, dada esta situación, que se experimente, pues, de esa manera con seres humanos, ¿no? Bueno, eso nada más se los digo como una situación de, digamos, de un conocimiento adicional. Las TICs, ¿no, chicos? Las TICs. Muy bien. Ahora nosotros vamos a hablar acerca de la Gestalt. En este caso, nosotros, en la Gestalt, debemos mencionar pues a Wertheimer, a Kafka, a Kohler, ¿no? Que son sus representantes. Y ellos nos hablaban de algo interesante. Decía que su objeto de estudio fue la conducta como totalidad, basándose en los estudios de la percepción. Básicamente, lo que quiere decir es que cuando observamos algo, cualquier situación o evento, no observamos primero las partes, sino observamos el todo, ¿no? En su conjunto, ¿no? El todo en su conjunto. Por ejemplo, si tú te encuentras con una amiga y su amiga, tu amiga te presenta a su enamorado, tú volteas a saludarlo y tú lo ves en su conjunto, el todo. No solamente te vas a situar a ver cómo es de repente su pie o cómo es el dedo de su mano. No, sino lo ves en conjunto. Es un poco como para que puedan entender la teoría del Gestalt. Por eso dice que su objeto de estudio fue la conciencia como totalidad basándose en los estudios de la percepción, resaltando la tendencia del ser humano a buscar la buena forma. Es decir, nuestro cerebro, cuando va a percibir algo, tiende a buscarle alguna lógica a lo que está observando, ¿no? Algún significado a lo que está observando, y a eso se llama la pregnancia, ¿no? El significado. Es decir, que el aprendizaje y la comprensión súbita por realización perceptual se le llama el insight. Entonces, esta escuela de la Gestalt nos dice pues que los procesos perceptivos determinan pues la forma de interpretar la realidad, es decir, cómo tú percibes la realidad es en función a la percepción, y esa percepción básicamente se va a producir por la experiencia que tú has tenido en la vida, ¿no? La experiencia que se va acumulando en la vida. Entonces, muy interesante este planteamiento, es decir, que cada uno de nosotros tiende a percibir los problemas, por ejemplo, que nos pasan en nuestro entorno, según la experiencia que has tenido a lo largo de tu vida,
¿no? Interesante. Samirita, sí, los miedos aprendidos en la infancia se pueden superar, sí, mediante un tratamiento, ¿no? Mediante un tratamiento, claro que sí. Bien, mediante terapia, ¿no? Así es. Bien, entonces, aquí vamos a ver la otra escuela, que es el psicoanálisis. En el psicoanálisis, pues, debemos mencionar a nuestro estimado, conocido como el padre del psicoanálisis, nada menos que Sigmund Freud, con eh, la escuela psicoanalítica. Entonces, su objeto de estudio es el inconsciente, que resalta la importancia de las experiencias infantiles, la motivación inconsciente y la influencia de los impulsos sexuales en el desarrollo de la personalidad. Básicamente, Sigmund Freud daba una, digamos, una sustentación a esta escuela desde el punto de vista sexual. Decía, por ejemplo, que muchos de las, digamos, de los traumas que puede presentar una persona, etcétera, eran dados por alguna situación reprimida en el aspecto sexual, ¿no? Eh, y planteaba todo desde este punto de vista. Y lo sexualizaba casi todo, ¿no? Por ejemplo, una vez planteó y dijo, miren ustedes, el mundo lo han hecho incluso pensando en el aspecto sexual. Por ejemplo, un carro. ¿Por qué atrae tanto el carro y los hombres tanto les gusta el carro? Dice, pues miren ustedes el carro, tiene la forma de una mujer. Entonces la gente, ¿cómo? ¿Cómo que el carro tiene la forma de mujer? Sí, los aros, por ejemplo, serían la parte del seno de la mujer, etcétera. Entonces siempre planteaba digamos, sus respuestas en función a este entorno de los impulsos sexuales, etcétera, ¿no? Y resaltaba pues la importancia de esas experiencias infantiles, de la motivación inconsciente, de la influencia de los impulsos sexuales, tanto en el desarrollo de la personalidad. Bien, en este aspecto también nos hablaba sobre el método para acceder al inconsciente, que es la asociación libre, ¿no? Que es una de las bases de psicoterapia freudiana, la cual pues constituye su principal aporte. Pero desgraciadamente esta escuela fue duramente criticada también, porque se le criticó por la escasa posibilidad de verificación científica con el método experimental. Y además que casi Sigmund Freud trabajaba más con cuestiones, con casuísticas de pequeños grupos, en la cual no podía, pues, obviamente, hacer generalizaciones, ¿no? Bien, eso es interesante, ¿no? Recordar acerca de la escuela del psicoanálisis, ¿no? Y haciendo nuevamente nuestro feedback con respecto a las perspectivas y enfoques actuales de la psicología. Muy bien, es decir que, estimados estudiantes, en la actualidad no hay escuelas psicológicas dogmáticas. Quizás las que hemos visto en cuanto a las teorías eran más dogmáticas. Ahora ya, digamos, hay una situación mucho con mayor apertura. En la actualidad no hay escuelas psicológicas dogmáticas, sino enfoques psicológicos flexibles. Esa es la diferencia, pues, con las teorías, ¿no? Con los enfoques, como nos preguntaba por ahí algunos de sus compañeros. Entonces, un enfoque formula una explicación de la mente y del comportamiento humano. Obviamente, acorde con los avances de la investigación científica, ¿no? En ese punto. Y para eso tenemos el enfoque psicodinámico. Tenemos los impulsos inconscientes y conflictos, ¿no? Los conflictos inconscientes. Y cuando hablamos pues del enfoque psicodinámico, ustedes estarán recordando que de alguna manera este enfoque tiene como una base en lo que era
la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Y por eso que este enfoque ya es desarrollado por los discípulos de Sigmund Freud, por decirlo así, Horner, por ejemplo, Adler, Fromm, Lacan, que ya eran discípulos de Sigmund Freud. Y como acabamos de mencionar, ya no es este enfoque no es dogmático como lo era la teoría psicoanalítica. Ya tiene una situación más bien de darle una explicación al comportamiento humano acorde pues a los avances de la investigación científica. Entonces, aquí en el enfoque psicodinámico nos habla pues de los impulsos inconscientes y conflictos, ¿no? Que investiga cómo se origina la conducta a partir de los impulsos y los conflictos inconscientes, así también como cómo se puede explicar los trastornos de la personalidad en función de los impulsos sexuales y agresivos, entre otros temas, ¿no? Actualmente, pues, la tradición neofreudiana ya es neofreudiana porque es, digamos, es un enfoque ya más moderno de lo que era el psicoanálisis era más dogmático, en cambio, este enfoque es mucho más moderno. Relieva, pues, la influencia de los factores socioculturales que son importantes en la génesis de los trastornos psíquicos, ¿no? Ya hay un punto más de avance, ¿no? Entonces, es importante ver la diferencia. Y luego tenemos el enfoque conductista. En el enfoque conductista es importante las respuestas manifiestas u observables. Recordemos que el padre del conductismo era John Watson en las teorías conductistas. En este caso, ya este enfoque conductista es ya presentado por los discípulos de Watson. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, Skinner, Wall y Eysenck, menos radicales que el enfoque conductista aplicado por el padre del conductismo, que era John Watson, ¿no? Que hizo su experimento, ¿se acuerdan ustedes con el niño Albert? Bien. En este caso, el enfoque conductista expresa sobre las respuestas manifiestas u observables, ¿no? Porque las respuestas, pues, son observables, obviamente. Entonces, estudia la relación entre estímulo y conducta, ¿no? Es una relación entre causas y efectos. Y responde, pues, a preguntas de cómo aprendemos respuestas observables, en fin. Entonces, ya aquí, pues, Skinner nos va a hablar acerca del conocimiento operante, ¿no? Es decir, cómo el organismo puede operar y manipular, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Para conseguir de repente algunas respuestas satisfactorias. Y ya nos va a hablar acerca del condicionamiento operante y va a plantear una postura mucho más abierta de lo que era el conductismo planteado por Wax. Bien, no nos preocupemos porque después vamos a desarrollar cada una de estas teorías con estos enfoques con mucho más énfasis. Y luego tenemos el humanista. En el caso de el enfoque humanista, plantea que el objeto de estudio pues, es el ser humano y la autorrealización. Es decir, que nos plantean que todas las personas tenemos a lo largo de nuestras vidas muchas necesidades. Y nosotros, a lo largo de nuestra existencia, tendemos a intentar satisfacer estas necesidades. Y por eso Maslow en un momento nos presentó una pirámide, como podemos ver ahí en la diapositiva, una pirámide de necesidades, ¿no? En donde si comenzamos a desarrollar esta pirámide desde la base, desde la parte de abajo de la pirámide, encontraríamos de repente satisfacer, por ejemplo, las necesidades básicas primarias, ¿no? Que es, por ejemplo, la alimentación, que es, por ejemplo, satisfacer el hambre, la sed, el sueño. Y así, ya conforme el ser humano, una vez que ha logrado satisfacer estas necesidades, ¿se queda tranquilo? No, ¿verdad? Busca satisfacer otra necesidad. Entonces, había otro peldaño más dentro de la pirámide, ¿no? Que es la necesidad de
seguridad. Todas las personas buscamos satisfacer esa necesidad de seguridad. Por ejemplo, tener una casa, tener un lugar donde pernoctar, tener un trabajo estable, tener de repente algo que nos dé protección. Entonces, ese era otro de las tendencias, ¿no? De satisfacer nuestras necesidades. Pero el ser humano no se queda ahí. Durante todo lo largo de su vida, busca siempre satisfacer una necesidad tras otra, hasta llegar a la cúspide, que es la necesidad de autorrealización. Ustedes, por ejemplo, mis estimados estudiantes, están aquí. ¿Por qué están aquí estudiando en la pre en estas horas? Porque tú tienes una necesidad que satisfacer, que es la necesidad de la autorrealización. Ser alguien en la vida, ¿no? Justificar, como dice, nuestra presencia en el mundo. Entonces, diríamos nosotros que en este enfoque se buscaba pues el desarrollo del potencial humano, ¿no? La tendencia a la autorrealización, que es algo natural que se da en las personas, ¿no? De buscar, pues, cada vez ser una persona más completa, ¿no? Esa tendencia y la búsqueda de la autorrealización, ¿no? Interesante. Muy bien. Y luego tenemos el enfoque psicológico actual cognitivista, en la cual estudia la cognición, ¿no? Es decir, que la cognición implica los procesos mentales. Profesora, ¿qué son esos procesos mentales? Se refiere a esos procesos mentales, por ejemplo, la inteligencia, el pensamiento, la percepción, ¿no? Entonces hay un cúmulo de procesos mentales. Entonces, el enfoque cognitivista busca el estudio de la cognición que implica los procesos mentales mediante los cuales comprendemos al mundo, ¿no es cierto? Además, esos procesos mentales de la percepción, la memoria, inteligencia, etcétera, eh, nos ayuda pues a procesar la información y a elaborarnos juicios, ¿no? Juicios, y también nos va a ayudar, obviamente, a la toma de decisiones en función a los juicios, ¿no? Entonces, eh, Piaget fue uno de los que es considerado como precursor de la teoría cognitivista desde una perspectiva interaccionista, porque él plantea una teoría de desarrollo cognitivo en base a esquemas mentales, ¿no? En base a esquemas mentales. También dentro de la teoría cognitivista tenemos que hablar de Albert Bandura. Albert Bandura, que nos planteaba que nosotros tendemos a aprender mediante la observación o la imitación de los modelos, ¿no? Y él pues formuló la teoría cognitivo-social. Y dentro, pues, de cognitivismo tenemos a varios representantes como a Bandura, Albert, Brunner, Neisser, Norman, Miller y el mismo Piaget, por ejemplo. Y hay otros más. Bien. Y luego tenemos aquí dentro de los enfoques psicológicos actuales, tenemos aquí al biopsicológico. El biopsicológico es el enfoque. La biopsicología pues reúne los aportes de otras disciplinas neurocientíficas, ¿no? De vida. Muy bien, y los aplica al estudio de comportamiento. Los avances de las neurociencias permiten responder cómo el cerebro hace posible las emociones, los recuerdos, cómo se relaciona la química de la sangre con los estados de ánimo, ¿no? Cómo influye un medicamento, por ejemplo, en el cerebro, cómo una lesión del sistema nervioso afecta el comportamiento. Entonces, aquí vale mencionar como representantes a Ramón y Cajal, a Luria, a Candel, etc. En otras palabras, el enfoque multidisciplinario, aportes de las neurociencias, es un punto básico del enfoque biopsicológico. Y explica la conducta a partir del funcionamiento del sistema nervioso. Esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En particular, el cerebro. Y por eso uno de sus representantes también es Luria, ¿no? Luria, quien ha hecho incluso aportes en cuanto a textos y escritos acerca de ello.
Y luego nosotros tenemos ya como las áreas de psicología, lo habíamos mencionado, la psicología básica, que investigue y produce conocimientos psicológicos nuevos, y la psicología aplicada, que aplica en diferentes contextos conocimientos de la psicología básica para solucionar problemas prácticos, ¿verdad? Y también habíamos mencionado la psicología clínica, que se interesa en mejorar la salud mental de las personas, la psicología educativa, que se involucra en el uso de los principios psicológicos que optimizan el rendimiento en la experiencia educativa, la psicología organizacional, que se encarga de la selección, motivación y capacitación, y que trabajan en empresas financieras, organizaciones en general, ¿no? Y la psicología social, que estudia cómo el contexto afecta la conducta de los individuos. Estudia los procesos grupales, los roles sociales, la formación de cambios de actitudes, entre otros, ¿no es cierto? Y laboran pues en la ONG, entidades públicas, organizaciones sociales. Y bueno, ya habíamos hablado acerca del método, ¿no? Del método científico, y habíamos hablado acerca del método descriptivo, de observar y registrar las conductas, de correlación, que va a correlacionar 2 o 3 variables, y experimental, que va a explorar la causa y el efecto. Muy bien. Y ahora sí, en cuanto al experimento, para hacer un feedback, los resultados de las pruebas de los estudiantes se verán afectados por sonidos del entorno que distraen durante la prueba. Por ejemplo, tenemos acá un grupo control y un grupo experimental. Aquí también vemos nosotros que hay un grupo de jóvenes que están haciendo uso de instrumentos porque quieren experimentar los sonidos del entorno que distraen en el examen o en la prueba que están dando, ¿no? Entonces está manipulando, esta es la variable independiente de la manipulación, ¿no? De ellos. Y en este grupo no hay ningún ruido y van a dar su examen, ¿no? Ese es experimental, haciendo un experimento. Y luego entramos, chicos, a lo que a ustedes les gusta. Muy bien, ahora sí, concentración al máximo, mi vida, por favor, y a responder las preguntas del cuestionario. Tenemos ejercicio 1. En una institución educativa, el psicólogo analiza las estrategias de aprendizaje de los alumnos, entrevistándolos y evaluándolos con un test. Una alumna le pregunta sobre los primeros psicólogos que promovieron esta herramienta. Él le responde que fueron los profesionales pertenecientes a la escuela psicológica. A ver, mis campeones, ¿cuál será la respuesta? Y me dicen, por ahí ya me están respondiendo. Muy bien, vamos, chicos. A ver, todos mis campeones están participando, ¿verdad? Todos mis campeones van a participar, por supuesto. A ver. Veamos. Entonces, estamos todos respondiendo, participando, y voy a ver, ¿quiénes son los campeones de hoy día? Ajá. Tenemos la participación con la respuesta. A ver, vamos a ver. Muy bien, tenemos a Jonathan, ajá, a Carlos, Chauca, José Caro, Diego Sebastián, Alessandra Príncipe, Anaís, Mirella, Jimena, Carlos, Adrián, Samira, Alison, Luis, correcto, Sebastián, Luis Alfredo, postulante 1902, Valeria, postulante 1871, Samira, Gianfranco, muy bien, chico, lo máximo, felicitaciones. Entonces, la escuela funcionalista, haciendo uso del método introspectivo experimental y con el objetivo de estudiar la función de la conciencia en la adaptación al entorno del individuo, propició la medición en psicología y el uso de los test. Respuesta letra B. Muy bien, mis campeones, felicitaciones. Veamos el siguiente ejercicio.
Ah, y también seguían a Isabel, Abigail, Yana, Helen, Diego, Lesandra, Leonardo, Mireya, Yair, Diego, José, Saúl. Muy bien, Jonathan, correcto. A ver, es mejor intentar. Vamos a ver. Vamos, chicos. La segunda. El gobernador de una región contrata a un psicólogo para que pueda estudiar las actitudes de desacato en los ciudadanos ante las normativas sanitarias establecidas a nivel nacional y que diseñe un programa promocional sobre salud mental dirigido a los adultos mayores. En relación a las especialidades en psicología, es correcto afirmar que el psicólogo. Bien, estamos respondiendo. Tengo ya la respuesta de Jonathan Bazán, Carlos Chauca, Isabelita, Huarcaya, Naís, Diego, Sebastián, Yana, Valeria, Diana Sofía, Samira, Mireya, Alison, Adrián, Gianfranco, Carlos Luis, Luis Alfredo, José Iván, Luis Guamán, Alessandra, Verónica, Margot, Estrella Bustamante, postulante 1902, Esaú, postulante 1871, Helen, Valeria. Muy bien, chicos, lo máximo son ustedes, ¿ah? Muy bien. Entonces, el psicólogo contratado por el gobernador realizará servicios relacionados a la especialidad de psicología social, tales como el estudio de la formación y cambio de actitudes, el desarrollo de programas de prevención y promoción psicosocial. La respuesta, letra A. Muy bien, mis valientes, muy bien, lo máximo, chicos. Correcto. Y un último ejercicio, chicos, full adrenalina. Vamos a ver. Un docente universitario encarga a sus alumnos identificar cuáles fueron los síntomas de ansiedad en las personas de un determinado distrito durante la cuarentena. Al finalizar la investigación, los alumnos presentaron una lista de los síntomas y sus diferencias según sexo y edad, utilizando gráficos. En relación a los métodos de investigación, señale las proposiciones correctas. Tenemos 1, la investigación realizada por los alumnos ha sido aplicada bajo el método descriptivo. 2, el método utilizado en la investigación exige analizar la causalidad de los síntomas de la ansiedad. Y 3, en esta investigación los alumnos han buscado la relación entre múltiples variables afectivas. A ver, mis campeones, hacemos un intento. Muy bien, entonces, solo una. Esta investigación es descriptiva por lo que es observacional y busca referir las características de cómo se manifiesta el fenómeno a estudiar. Por otra parte, la causalidad en investigación está relacionada con el método experimental, mientras que la relación de varias variables se presenta en el método correlacional. La respuesta, la letra C. Bien, campeones, a todos felicitaciones por su participación, chicos, lo máximo, muy bien, excelente.